Hola a todos mis queridos alumnos, mi nombre es Luis y este es mi canal, Luis el Profe, y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema llamado fracciones. En esta ocasión voy a denotar la expresión de una fracción. La vamos a denominar A entre B, donde A se le llamaría numerador y B denominador. Es importante que ustedes conozcan el fundamento, el inicio de esta primera parte de la expresión de la fracción, ¿ok? Donde, ¿qué es el denominador? ¿Qué es el numerador? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo puedo ver en un ejemplo? El denominador es la cantidad de partes de la unidad, el total de partes de la unidad, del entero. Y en cambio A, que es el numerador es la cantidad de partes que yo tomo del total. En este caso vamos a ver un ejemplo de una fracción con esta expresión. La vamos a denominar la fracción 1/6, donde B es el denominador, debería ser el número de partes totales, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Es el total, es el número de partes del todo, del entero. En cambio, el numerador son las partes que yo tomo de ese entero. En este caso, las partes que yo voy a tomar de ese entero, la voy a colorear de un color verde. Entonces, esta expresión de forma gráfica denota que voy a tomar una parte de las 6 totales, donde 1 indica el numerador y el 6 indica el denominador. Es una forma fácil de explicar un poco sobre la expresión de las fracciones. Ahora voy a hablar sobre los tipos de fracciones. Vamos a denotar los 5 tipos de fracciones que me gustaría compartir con ustedes. La primera, fracciones propias. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es cuando el numerador, que estamos acá señalando en la parte superior, es menor que el denominador. Por tanto, la división entre estos dos números debe darme menor que la unidad. Vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, tenemos en el caso del término un medio, estoy observando que el numerador, la A, el 1, es menor que el denominador, que es el 2. Entonces, esta expresión yo la puedo denominar que es una fracción propia, porque cumple el significado que le queremos dar a esta fracción, donde A es menor que B. Y esto debe ser menor que la unidad. Efectivamente, 1 entre 2 es 0.5. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo para que podamos validar nuestra información. Vamos a ver ahora, otra expresión podría ser un cuarto. Es una fracción propia porque el numerador, que es el 1, es menor que el denominador y la división me da menos que la unidad. En este caso sería 0.25. Excelente. Entonces, ¿qué otro tipo de fracciones propias podía escribir en este ejemplo? Vamos a ver un poco más de nuestros ejemplos y lo vamos a poner acá de esta forma. Con este pequeño vamos a dividir una fracción propia. Miles de fracciones propias como ejemplo podría denominar las siguientes. Por ejemplo, 2/5. Veo que el numerador es mayor que el denominador. Otro ejemplo podría ser 3/4, donde el numerador es mayor que el denominador. Otro ejemplo podría ser 25/32, donde obviamente el numerador sigue siendo mayor que el denominador. ¿Me entendiste? Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Vamos a ver ahora las fracciones impropias. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a colocarle 2. Fracciones impropias. En este caso, una fracción impropia es todo lo contrario a una fracción propia. En la fracción propia observamos que el numerador, la parte superior aquí, este numerador era menor que el denominador. Como en estos casos, 1 es menor que 2, 1 es menor que 4. En cambio, una fracción impropia es cuando el numerador es mayor
que el denominador. Ejemplos de esto, vamos a observar. Sería, por ejemplo, si yo coloco 4/3. Quiere decir que en la parte superior el numerador, que es la A, que es el 4, es mayor que el denominador y da como respuesta mayor que el entero. En este caso el resultado sería más de la unidad. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, claro. Otro ejemplo, ¿no? Observamos otra fracción impropia. Por ejemplo, el numeral 15 entre 11. Vemos también efectivamente que el número que está arriba, que es el numerador, es mayor que el denominador. Y la división de esto debe ser mayor a la unidad. ¿Ok? Esa es una fracción impropia. Vemos más ejemplos de esto, por supuesto. Aquí a la derecha vamos a observar otros ejemplos de fracciones impropias. Entonces, por ejemplo, 10 medios, perdón, vamos a colocar acá 10 tercios. Podemos tomar acá 5 medios. Un número grande podría ser un 99 cuartos. ¿Ok? Perfecto. Ya vamos dos tipos de fracciones. Fracciones propias y fracciones impropias. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de fracciones. Las llamamos fracciones enteras. ¿Qué es una fracción entera? Una fracción entera es cuando la diferencia, me refiero a la división entre el numerador y el denominador, da como resultado un número entero. Y en este caso podemos ver un ejemplo. Por supuesto, si yo coloco 4, vamos a colocarlo mejor, 4 entre 2. Esto es una fracción entera. A ver, dividamos. 4 entre 2 te da 2. Es un número entero, eficazmente. Perfecto. Otro ejemplo que podemos observar es otra división. Por ejemplo, la clásica pequeña división que es inclusive hasta un poco confusa. De repente podría ser el primer ejemplo que un profesor te coloca en clase o lo coloca como una pregunta en un examen para que te confundas. Y es esta. Por ejemplo, yo te coloco un número entre la unidad. Tú dirás, bueno, la unidad 3 entre 1, obviamente, tienes como respuesta el 3. Perfecto. Otros ejemplos de esto, fácil, vamos a ver más ejemplos de esto. Aquí a la derecha, por ejemplo, 6 medios. Otro ejemplo que podríamos colocar, vamos a utilizar otro plumón. Listo. Sería colocando otro término. Por ejemplo, 10 quintos. 10 quintos es igual a 2. Entonces, otro ejemplo podría ser 15 entre 3. ¿Por qué? Porque 15 entre 3 es igual a 5, a un entero. Perfecto, vamos bien. Vamos a tocar el siguiente tipo de fracción. En este caso vamos a ver las fracciones mixtas. Perfecto. Fracciones mixtas. Ahora, vamos a tocar las fracciones mixtas y les voy a explicar. Una fracción mixta es la combinación entre un número entero y una fracción. Y seguro que en algunas oportunidades ustedes han podido observar este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, 2 enteros, 1/3. A esto se le conoce como una fracción mixta porque está compuesto de un número entero y una fracción. Ahora te preguntarás, profesor, ¿este entero y esta fracción las puedo expresar simplemente como una sola fracción? Sí se puede, ¿ok? Pero ese es un tema de otro capítulo, ¿ok? Listo. Entonces vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Donde eficazmente ponemos esto. 4 enteros, vamos a poner 2 quintos. Vamos a borrar aquí 2 quintos, ¿ok? Esta es la parte entera y esta sería la parte de la fracción. Ejemplos, claro, podemos poner más ejemplos aquí, si quieres lo vamos señalando aquí. Otros ejemplos, 5 enteros, 1 medio.
el entero y la fracción. Perfecto. Ahora tocaremos ya el último tipo de fracción, que es la fracción decimal. Cuando hablamos de decimal, hablamos de todo lo que tenga que ver con el 10 o con los múltiplos de 10. En este caso vamos a hacer un par de ejemplos con respecto a esto. Vamos a tocar aquí, por ejemplo, el término 3 décimos, ¿no? O el ejemplo siguiente podría ser unos 11 centésimos, o podría ser 1000. 1000 también es múltiplo. Vamos a colocar acá el 1000 abajo. Para eso podemos poner el 125. También se le conoce como múltiplo de 10 al 1000, que está abajo en el denominador, y sería una fracción decimal. Profesor, ¿pero puede tener más ceros abajo en el denominador? Por supuesto. Yo puedo colocar un número con la terminación siguiente. Aquí. Te coloco, por ejemplo, 127 entre 10.000. El denominador, que es 10.000, es un múltiplo de 10. Por lo tanto, se le conocería como una fracción decimal. ¿Ok? Esto ha sido todo por el día de hoy, por este video. Específicamente las fracciones, la expresión de una fracción, la división de una fracción, identificando el numerador, denominador, las partes gráficas y al mismo tiempo los tipos de fracciones que hemos hablado: fracciones propias, fracciones impropias, fracciones enteras, fracciones mixtas, fracciones decimales. En los próximos videos vamos a hablar un poco sobre la suma de las fracciones, sobre la resta de las fracciones, la multiplicación de las fracciones, la división de las fracciones, inclusive la transformación de las fracciones mixtas, ¿no?, a fracciones convencionales, sea propia o sea impropia. También vamos a ver lo que es la simplificación de fracciones, identificar cuándo una fracción es simplificable. ¿Okay? También tocaremos la equivalencia de fracciones, donde podemos observar si una fracción es equivalente a otra fracción. Estos son los siguientes temas que vamos a tocar en los siguientes videos. Por favor, no olviden seguirme, suscríbanse para más videos y por favor déjame tu like y tu comentario si quieres que te aclare alguna duda. Nos vemos. Este es el canal de Luigi el Profe. Espero que te haya servido el video. Muchas gracias.